Dios les bendiga, damos gracias a nuestro Dios en esta noche por este tiempo especial que vamos a estar compartiendo este podcast. Vamos a hablar acerca de la iglesia. Estamos mirando cómo hemos tenido inconvenientes con la iglesia de Jesucristo y hemos estado meditando en que la iglesia ha tomado un rumbo totalmente desviado del plan, del propósito de Dios, y necesitamos pues aquí en esta noche tratar de mirar algunos aspectos interesantes acerca de esta condición de la iglesia. Lamentablemente para nosotros, aquellos que compartimos, predicamos la palabra de verdad, aquellos que hemos estado por mucho tiempo envueltos en los propósitos de Dios, predicando el mensaje del Evangelio, pues nos cuesta, nos da mucho sufrimiento ver esta desviación de la iglesia, este rumbo que se aparta completamente de las Sagradas Escrituras. Y aquí estamos casualmente para eso. Necesitamos ahondar en este punto, y para eso pues hemos invitado a un equipo de hombres y mujeres que están en la disposición. Hay quienes están conectados a través de las redes. Tenemos algunas pastoras que se conectan por las redes. Está mi esposa, está conectada en las redes. Pero aquí estamos tres ministros del Señor, y vamos a estar en esta hora compartiendo estos ministros. Como siempre, tenemos a nuestro querido pastor Horacio, que está con nosotros, y en esta noche tenemos un invitado especial, nuestro hermano Horacio Corneli, también de la República de Argentina. Y en esta noche vamos Horacio Jesús Corneli, grado honorífico, doctor honoris causa en Divinidad, Latin University of Cialegi, California, Estados Unidos. Estudios: doctor en Teología en Consejería Bíblica, California Christian University, California, Estados Unidos. Máster en Divinidad en Consejería Bíblica, California Christian University, California, Estados Unidos. Postgrado en Administración y Gestión de Entidades Financieras, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Contador Público, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Profesor de Ciencias Económicas, Instituto Superior de Formación Docente en RO 52 San Isidro, Buenos Aires, Argentina. Diplomado en Gestión Pública, Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Postgrado en Gestión Estratégica Local y Regional, Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Profesor de Ciencias Económicas. damos gracias a nuestro Dios en esta noche por esta presentación. Me tocó aportar un poco la presentación de nuestro querido Horacio Corneli, porque el hombre tiene un extenso currículum, y por causa del tiempo puse pues lo más fundamental. Pero si ponemos todo, aquí vamos a estar por mucho tiempo. Así que bienvenido, doctor Horacio Corneli, en esta noche. Gracias, queridos siervos de Dios. El grado más honorable que yo he visto que se puede alcanzar en la vida es ser un siervo de Dios. Entonces, si bien es necesario que nos capacitemos, que aprendamos las cosas en las que después nos vamos a tener que desenvolver, no hay nada más importante en nuestra vida que el llamado de Dios sobre nuestra vida para ser sus siervos. Así que con eso a mí me alcanza. Sin dudas, hemos estudiado y seguimos estudiando. Nos capacitamos en la palabra y enseñamos la palabra. Para enseñar primero hay que aprender, o sea, no hay alternativa. Pero qué lindo es que
podamos estar juntos con el apóstol Roger, con el pastor Horacio Quiroga Mora, compartiendo este deseo, el deseo de edificar la iglesia, que eso es uno de los propósitos por los cuales estamos todavía en la tierra. La multiplicación, que es la gran comisión, y la edificación de la iglesia, que es enseñar la palabra de Dios para que las personas aprendan a caminar en santidad, en las buenas obras que dice la Biblia que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Así que le agradezco al pastor apóstol Roger Ramos, le agradezco a Horacio Quiroga, y vamos a disfrutar mucho de este tiempo que vamos a compartir, y esperamos que las personas que nos estén presenciando sean edificadas también con lo que digamos. Efectivamente, es fundamental esta parte de saber que estamos aquí con un propósito. Primeramente, la unidad como ministros. Tenemos muchas coincidencias en lo que tiene que ver con esta labor de llevar el mensaje, la palabra, y además de las coincidencias, creo que muchas cargas similares. Es lo más importante que yo estoy viendo en todo esto. Y en esta noche quiero invitar a nuestro querido pastor Horacio para que esté haciendo una oración especial para que Dios se glorifique, para que Dios haga su obra, y todas aquellas personas que hoy están conectadas puedan estar disfrutando este tiempo. Adelante, pastor Horacio. Bueno, Señor, desde aquí, desde Argentina, Padre, para todos los pueblos que estén conectados en este momento, quiero agradecer la presencia de mi querido hermano Horacio Corneli, que ha aceptado gustoso estar con nosotros. Quiero bendecirlo a él, quiero bendecir al apóstol, porque es el promotor de este movimiento tan interesante que hemos comenzado, hemos iniciado. Dios mío, Padre, y a todos aquellos que están en este momento encendidos en las redes, Dios, que tú caigas con poder sobre la vida de cada uno de ellos, que cada uno de nosotros, Señor, que estamos imbuidos en este espíritu para llevar adelante lo que justamente hablaba tu siervo Corneli, Señor. Padre, poder servirte desde nuestro corazón lo mejor que podamos, Señor, con lo que sabemos, con lo que entendemos, Padre, y con lo que estamos dispuestos a dar, Señor, en homenaje a nuestro Dios maravilloso, aquel que nos trajo y nos puso aquí, Señor, porque Él espera de nosotros lo mejor. Y en esa idea, Señor, en ese entendimiento, vamos a tratar de dar lo mejor que nosotros tenemos, Padre, para capacitarnos y de alguna manera poder llevar a todos aquellos que están encendidos en este momento, Señor, todo lo que Dios quiere que nosotros les demos. Padre, bendice a tus siervos, Señor, bendíceme a mí también en esta hora, Padre, y esto sea hecho como tú lo deseas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y para poner un poco en contexto a las personas que hoy están conectadas, este tema que vamos a estar desarrollando en esta noche es un tema bastante que trae mucha fortaleza, que trae mucha reflexión. Esto nos lleva a una meditación profunda, y sé que vamos a tocar fibras sensibles, porque cuando uno habla de que si la iglesia se vuelva a Dios, mucha gente se frena y dice, pero ¿cómo es posible si se supone que la iglesia es la iglesia del Señor y debe estar encaminada? Sí, es cierto, pero tenemos que entender que somos seres humanos y estamos sujetos a pasiones, estamos sujetos a errores, y necesitamos ese direccionamiento de Dios para nuestra vida. Necesitamos que Dios nos guíe, nos hable,
y que quizá podamos aportar un grano de arena a esta situación para que alguno escuche y alguno se pueda percibir y podamos entonces entender un poco más lo que Dios tiene, lo que Dios quiere para su pueblo, para su iglesia. Hay un texto bíblico que por mucho tiempo me ha dado vuelta en la cabeza, y es el texto que dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Y parece que fuera un texto ilusorio, que no tiene como razón de que tenga cumplimiento, porque habla de lleguemos a una perfección en Cristo. Habla de la estatura del varón perfecto, esto es en Cristo. Entonces, como ve, la meta de Dios es alta para nosotros. Yo creo que Dios es exigente y Dios tiene un plan muy poderoso, más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos de lo que Dios tiene para con sus hijos. Así que, pues de esta manera quise hacer esta introducción al tema, y para tener aún más claridad voy a pasar un pequeño video de unos 3 a 5 minutos para que usted pueda tener un poco más de comprensión y entendimiento acerca de este tema. Así que escuche y mire con atención este corto video. El arrepentimiento de la iglesia. Los fundamentos principales del camino del Señor, según la Biblia, están centrados en la relación con Dios, en el amor hacia los demás, en la justicia y en la santidad. De tal manera que la iglesia debe ser edificada y los creyentes perfeccionados. Según 1 Corintios capítulo 14, verso 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A continuación se describen algunos cuestionamientos de estos principios fundamentales. Número 1. ¿Está la iglesia siendo ejemplo de amor a Dios y al prójimo? Amar a Dios. Jesús enseña que el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Este es el fundamento de toda la vida cristiana y nos invita a poner a Dios en primer lugar. Amar al prójimo. Jesús continúa diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Amar a los demás mostrando compasión, bondad y perdón es una expresión del amor de Dios y un pilar esencial de su camino. Número 2. ¿Estamos llevando a la gente a la fe en Jesucristo como el Salvador? La Biblia enseña que Jesús es el único camino hacia Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La fe en Jesús y su sacrificio en la cruz es el fundamento de la salvación que restaura nuestra relación con Dios y nos guía en su camino. Creer en Jesús significa confiar en Él para la salvación y aceptar su liderazgo y enseñanza en nuestra vida. Número 3. Ciertamente generamos arrepentimiento y cambio de vida en las personas. El arrepentimiento es fundamental en el camino de Dios. En Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento implica un cambio de mentalidad y de dirección, alejándose del pecado y volviéndose a Dios. Este fundamento enfatiza la importancia de una vida transformada y renovada, buscando la santidad y la obediencia a Dios. Número 4. La iglesia está enseñando a hacer justicia, misericordia y humildad. En Miqueas 6:8, la parte B dice, se afirma:
¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estos valores reflejan el carácter de Dios y son esenciales en su camino. Vivir en justicia y misericordia significa actuar de manera recta y compasiva hacia los demás, mientras que la humildad nos mantiene dependientes de Dios. Número 5. ¿Estamos en la determinación de enseñar la obediencia a la palabra de Dios? Jesús enseñó la importancia de obedecer la palabra de Dios como fundamento sólido de nuestra vida. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. La obediencia a las enseñanzas de Jesús y a las Escrituras es clave para caminar en la senda del Señor, ya que nos guían en cómo vivir de acuerdo con su voluntad. Número 6. ¿Está la iglesia fomentando el vivir en comunidad y en unidad con los creyentes? La Biblia enfatiza la importancia de la comunión y la unidad entre los creyentes. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. La comunidad es un lugar donde los creyentes se edifican mutuamente, crecen juntos y sirven como el cuerpo de Cristo, apoyándose y demostrando el amor de Dios a través de sus relaciones. Estos fundamentos abarcan el amor a Dios y al prójimo, la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, la justicia, la misericordia, la obediencia a la palabra y a la unidad entre los creyentes. Juntos constituyen el camino que Dios ha trazado para una vida en relación con Él y con los demás conforme a sus principios. Comenta, comparte y dale me gusta. Suscríbete para más videos de edificación. Bueno, ciertamente estos temas que hemos estado mirando a través de este pequeño video es lo que vamos a desarrollar nosotros, y ciertamente asimismo quizá la mayoría de los creyentes no ha observado, quizá no ha sido consciente del problema que tenemos como iglesia, hasta dónde la iglesia ha tomado rumbos que están contra Dios. Y una manera de nosotros pues mirar con detenimiento esto es que vamos a estar desarrollando estos puntos, y estos puntos a la medida, en la forma que nosotros empecemos a mirarlo, se va a hacer notorio, se va a descubrir cuáles son esas fallas, cuáles son esos desvíos de la iglesia del Señor. Entonces vamos a mirar algunos textos inicialmente. Vamos a mirar aquí. Dice: los fundamentos principales del camino del Señor, según la Biblia, están centrados en la relación con Dios, en el amor hacia los demás, en la justicia y en la santidad, de tal manera que la iglesia debe ser edificada y los creyentes perfeccionados. Tenemos que entender que hay una labor de los ministerios para el crecimiento de la iglesia y el perfeccionamiento de los santos. Si la Biblia habla del perfeccionamiento de los santos, si la Biblia habla de la edificación de la iglesia, significa que la iglesia debe tener ese crecimiento, debe ser edificada, y si nosotros no tenemos cuidado de esa edificación, va a ser una iglesia raquítica, débil, y no va a cumplir la senda, el camino que Dios quiere. De tal manera que esto lo que va a hacer es que va a desviar la iglesia del Señor. Los creyentes entonces no van a ser perfeccionados. Y si un creyente no es perfeccionado,
indudablemente que va a tomar caminos errados. Y eso es lo que estamos nosotros tocando aquí a través de estos puntos, que como ministros, como líderes espirituales, sabemos el riesgo que tiene la iglesia cuando no hay una solidez en el ministerio, en el llamado, para que podamos entregar esa verdad, esa consistencia de una palabra de Dios que puede traer ese crecimiento, esa edificación y el propósito que Dios tiene con su pueblo, con su iglesia. Así que vamos al primer punto en esta noche. Vamos al primer punto. Gloria a Dios. Y la primera pregunta que tenemos es: ¿está la iglesia siendo ejemplo de amor a Dios y al prójimo? Para responder esta pregunta tenemos aquí un contexto. Amar a Dios, Jesús enseña que el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, que ese amor a Dios, al cual nos preguntamos, tiene que ser un amor total. Estamos llevando a la iglesia, estamos llevando al creyente que ame a Dios con toda su pasión, con toda su fuerza, o estamos viendo una iglesia que no profesa ese amor a Dios, que no está mostrando ese amor hacia Dios, sino que su mirada está dirigida a otras cosas que no es el amor de Dios. ¿Hasta dónde estamos creando esa pasión en el creyente hoy día para que tenga una entrega absoluta a Dios, para que rinda su corazón a Dios? Entonces, para eso estamos aquí y quiero empezar primeramente con nuestro hermano ministro Horacio Corneli en esta noche, para que nos ayude con este punto. Este es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se encierra toda la ley y los profetas. De eso, querido apóstol, yo quiero destacar una palabra, solamente una palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Quiero poner énfasis en cómo puedo amar a Dios con toda mi mente. Si me refiero a amar con todo el corazón, bueno, es con todo el sentimiento, con toda mi alma, es con todo mi pensamiento y con toda mi mente. Eso significa que debo llenar mi mente con su palabra. Debo conocer. Hay una sola manera de conocer a Dios. Al Dios de la Biblia se lo conoce solamente a través de la Biblia. El Dios de la Biblia no se conoce a través de alguien que tuvo una experiencia y me está contando cómo fue la experiencia. No se conoce al Dios de la Biblia a través de un teólogo que me esté enseñando teología. Al Dios de la Biblia se lo conoce de una sola manera: a través de la Biblia. Y eso significa amar a Dios con toda la mente, con todo el conocimiento, porque en esto consiste la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que te conozcan. El conocimiento es fundamental, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, debo conocer la palabra de Dios, debo conocer a Dios a través de su palabra. ¿Qué piensa? ¿Qué le agrada? ¿Qué le desagrada? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es su propósito eterno? Su plan eterno en Cristo Jesús, su propósito, el misterio escondido de los tiempos, como dice Efesios. Entonces, debo conocer la Biblia, debo conocer su palabra.
es como escucharlo hablar. Cuando lo escucho hablar, lo conozco. Eso es amar a Dios con toda la mente. Ese es mi aporte a estos versículos. Ok, interesante ese punto de vista, interesante esa reflexión, y pues ahí sacamos una conclusión. Si nosotros empezamos a mirar al pueblo de Dios que tenemos, si empezamos a mirar al creyente hoy día, que todos nosotros tenemos experiencia con congregaciones, iglesias, y pues tenemos cierta relación con creyentes. ¿Y qué estamos observando? ¿Será que esos creyentes están llenos de esa palabra de Dios? ¿Será que el creyente hoy día tiene como fruto ese conocimiento de Dios para que con toda esa fuerza esté amando a Dios? ¿Será que hay una escasez del conocimiento de su verdad, de tal manera que nosotros tengamos que decir, creo que la iglesia debe volverse a Dios? Creo que la iglesia debe ahondar en esa experiencia de esa verdad de Dios, o como decía el ministro Horacio, de conocer la voluntad de Dios. Entonces, si el creyente hoy día no conoce la voluntad de Dios, porque no está llena su mente de su palabra, entonces no va a poder caminar como Dios quiere, va a desviarse. Entonces estamos viendo y estamos concluyendo que esa carencia de esa verdad, de ese conocimiento, tiene un pueblo totalmente desviado, que va en camino errado. Por lo tanto, ya estamos viendo que la iglesia debe volverse a Dios, que el creyente debe entrar en la dirección correcta, enderezar el camino. Creo que es importante el aporte de nuestro querido ministro Horacio Corneli. Gloria a Dios. Y vamos a escuchar al pastor Horacio a ver qué también nos aporta. La iglesia debe volver a donde nunca debió irse, ¿no? Son estos tiempos de, no sé, 50 años para acá, donde hemos sido más laxos, la iglesia ha sido, los líderes han sido más laxos, más la gente han comenzado a aprender la Biblia, pero sin desmenuzar lo que dice la palabra. Es decir, sí, amar a Dios con toda mi alma, y está bien, con todo el alma, pero no precisamente desmenuzar qué significa amar a Dios con toda el alma, como decía recién el pastor Horacio Corneli. Hemos naturalizado la palabra como un relato, como un cuento, ¿no? Decimos versículos de memoria, que no es el caso mío, porque yo no me acuerdo de ninguno, pero sin saber, sin entender la profundidad, lo que está escondido detrás de cada uno de esos versículos. Entonces, eso se va haciendo cada vez más light, más sí, conozco la palabra, por supuesto, los líderes de las iglesias no se preocupan porque eso suceda, sino que se mandan hermosos mensajes desde arriba del púlpito, pero sin explicar, sin dar a entender, porque primero tenemos que entenderlo nosotros para poderlo reflejar hacia el resto de los que están escuchando. Realmente lo que estamos hablando en esta introducción nos prepara el camino para después entender ese maravilloso video que usted puso al principio, para entender lo que es el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento bíblico, el retorno, la conversión. Evidentemente, en algo hemos fallado en la predicación del Evangelio del Reino de Dios.
Y la manera de comprobar que en algo hemos fallado es ir a la Gran Comisión. Jesús dio la Gran Comisión, pero ahí en Mateo capítulo 28, donde Él les dice, por tanto, id y haced discípulos, versículo 19, a todas las naciones. Haced discípulos a todas las naciones. Y nosotros hemos tomado muchas veces la otra versión de la Gran Comisión que dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hemos tomado esa, de predicar el Evangelio, que la gente acepte la redención, acepte el sacrificio de Jesucristo en la cruz, el perdón de sus pecados, y nos hemos quedado ahí. Pero la Gran Comisión es ir y hacer discípulos dice a todas las naciones. Nuestra Reina Valera del 60 en realidad está mal traducido, porque el original está etna, a todas las etnias, a todas las etnias, a todos los grupos sociales, bautizándolos. Pero miren el 20, por si alguien no se había dado cuenta de lo que es hacer discípulos. En el versículo 20 Jesús dice, enseñándoles, el verbo, la acción, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creo que tenemos que volver a entender nosotros, los siervos de Dios, que es no solamente predicar el Evangelio para que hagan una oración de recibir a Cristo en el corazón y anota mi nombre en el libro de la vida. Está todo bien, pero nos faltó la segunda parte, hacer los discípulos, enseñarles todas las cosas que Jesús enseñó. Y no nos olvidemos que cuando estaba Jesús enseñando durante todo el periodo de su ministerio, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Así que Él estuvo enseñando la instrucción de Dios contenida en el Antiguo Testamento. La instrucción de su Padre, vino a enseñar la instrucción de su Padre en la correcta interpretación, para que la vida de los creyentes dieran el blanco. Entonces nos faltó la parte del discipulado. Entonces la gente que no es discipulado no sabe cómo vivir, no le hemos enseñado, hemos hecho que naciera de nuevo, pero no le hemos enseñado cómo vivir en esa nueva vida. Creo que hay ahí un tema que nos abre la puerta para lo que vamos a hablar después cuando hablemos de arrepentimiento. Ok, perfecto. Sí, ciertamente, y añadiendo algo que estuvo comentando el pastor Horacio acerca de ese conocimiento, de esa palabra, con lo cual las personas no han absorbido, como decía el pastor Corneli, no había absorbido esa verdad, ¿sí? Nacieron de nuevo, pero no entraron en el proceso de esa metamorfosis, de esa transformación de vida, de tener ese grueso de la verdad de Dios en su vida. Y recuerdo un texto bíblico que dice la palabra que Jesús con la palabra echaba fuera demonios. Entonces la palabra tiene una importancia tal, esa palabra creativa de parte de Dios, porque con la palabra el Señor hizo los cielos y la tierra. Dijo, sea la luz, y con esa palabra fue la luz. Entonces cada uno de nosotros somos herederos de la palabra de Dios, la cual debe estar en nosotros. Entonces, si tu mente está llena con la palabra de Dios, cuando esa palabra salga por tu boca, no va a regresar vacía, va a ser la obra que Dios quiera. Pero si el creyente no está lleno de esa verdad, no tiene la palabra, no está sumergido en esa poderosa verdad, no va a poder disfrutar de las bendiciones de la gracia. Va a ser algo que, a pesar de estar en la gracia, va a estar deficiente de todo lo que Dios tiene para consumo. Creo que ya el pastor Horacio regresó el audio. Pastor. No sé, ¿me escuchan? Sí, claro, perfecto. Pero no, era más o menos lo que están hablando, mi forma de entender este asunto. Falta la preocupación por parte de aquellos que están enseñando, predicando la palabra. Simplemente
darle la importancia porque, a ver, lo que más o menos entendí lo que decía Horacio Corneli. Y cada una de las palabras que conforman un texto tienen importancia. Cada una de las palabras quiere decir algo, o le da el énfasis para lo que viene o para lo que pasó. Pero sí hay que comprender, no leer el mensaje o la palabra de corrida porque sí, porque sacamos nosotros como conclusión de que Dios es mi Salvador, que cuando yo me muera me va a llevar al cielo. Pero, como decía Corneli, no alcanza. No alcanza. Necesitamos entender, desmenuzar todo lo que se dice para que eso va a entrar, creo, más fácilmente en el corazón de los creyentes. Correctamente. Bueno, yo creo que en ese punto tenemos ahí para estar analizando. Estoy seguro que el pastor Corneli se le están viniendo ideas respecto a este tema. Uh-huh. Y ciertamente la palabra de Dios es fundamental, y si tu mente no está llena con esta verdad de Dios, uh-huh, el enemigo te la va a llenar, tu carne te la va a llenar, y si tú no estás lleno de Dios, entonces lamentablemente vas a andar desviado. Entonces la iglesia hoy día, para como que rematar esta parte, la iglesia hoy día está adoleciendo. Esa es la conclusión que estamos sacando de todos. Está adoleciendo del conocimiento de su verdad. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Si no está la palabra, no hay vida. Esto es interesante que nosotros lo que hemos analizado. El pastor esto va a ayudarnos a este concepto, a esta idea. Adelante, pastor Corneli. Es interesante porque usted, querido apóstol Roger, en el video ese que me dejó asombrado al principio, mencionaba Efesios 4, capítulo 4, y dice la escritura en 4:11 que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, y esta es la palabra que usted utilizó varias veces, apóstol, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos un problema ahí, porque a nosotros nos parece que nosotros tenemos que hacer la obra del ministerio, y el Señor nos dice que tenemos el ministerio de los edificadores, el perito arquitecto, Pablo le llama de alguna manera, uno puso el fundamento, otro edificó, etc. Nuestra función es la función de los edificadores, es perfeccionar, es capacitar, es equipar a los santos de los dones para que hagan la obra del ministerio. Todos los santos son sacerdotes para Dios el Padre, son sacerdotes en ejercicio. Entonces necesitan ese perfeccionamiento, esa edificación que corre por nuestra cuenta. ¿Hasta cuándo? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, y ahí está la palabra conocimiento otra vez, del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces estamos hablando, ¿cuándo se llega a la unidad de la fe? ¿Cuándo? Hay dos puntos en matemáticas donde todos podemos ser unánimes. Porque en cualquier otro punto yo puedo tener una fe del 50%, otro del 30%, otro del 40%, otro del 80%. No hay unidad de la fe. Hay dos puntos donde se llega a la unidad. Es en el 0 y en el 100. En el 0 no tenemos fe ninguno de nosotros. 0. Ahí estamos en la unidad.
o en el 100, donde todos compartimos la fe en nuestro Señor Jesucristo de una manera plena y absoluta, un amor a Dios pleno y absoluto, 100%, la unidad de la fe. Pero dice más, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces no solamente es creer, es conocer. Es conocer la palabra que enseñó nuestro Redentor, nuestro Santo Maestro, el conocimiento. ¿Para qué? El versículo 14 es muy claro. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, y ya conocemos, ¿no? De hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Conocemos bien las escrituras, pero fíjense lo interesante, que estamos agregándole a la plena fe, le estamos agregando conocimiento de la palabra de nuestro Redentor. Amén. Y ya que usted sacó el texto ese de Efesios, ahí habla de los 5 ministerios que son los necesarios para el perfeccionamiento de los santos y la edificación de la iglesia. Ajá. Esos 5 ministerios es el fundamento que Dios ha dejado para que entonces esta iglesia pueda ser edificada y los santos perfeccionados. Uh-huh. Si nosotros como pueblo de Dios, como ministros, no andamos en que estos ministerios ejerzan sus funciones, entonces no vamos a alcanzar esa estatura del varón perfecto que habla ese texto bíblico. Entonces, creo que, como siempre he dicho, estamos en pañales. Es más grave todavía que lo que usted está diciendo, apóstol, ¿eh? Es mucho más grave, porque si nosotros entendemos que acá en Efesios capítulo 4 habla de determinados dones, pero después en 1 Corintios 12 habla, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales, y habla de otros dones, y en el 14 y en otros lugares. Entonces, ¿qué diferencia hay entre unos dones y otros dones? Los dones, esto es muy importante lo que voy a decir, muy importante. Los dones de Efesios 4:11 son los dones que ejerció Jesucristo. Son los dones que ejerció Él. Él ejerció todos estos dones. Él es, la Biblia lo dice, el apóstol, el profeta, el apóstol lo dice en hebreo, profeta vendrá como vos, le dicen a Moisés, bueno, apóstol, profeta, evangelista, pastor, el buen pastor, y maestro, nuestro rabí. Entonces, realmente, Él ejerció todos esos dones en una sola persona, Él, el Hijo de Dios. Pero cuando Él los tuvo que delegar, no los pudo delegar en una sola persona, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de poder ejercerlos a todos. Entonces, sus dones los repartió de esta manera, pero con la misma finalidad: edificar su cuerpo. ¿Para qué? Perfeccionar a los santos, para que hagan la obra del ministerio, para que todos los santos lleguen a ser verdaderos sacerdotes de Dios. Amén. Perfecto. Eso es interesante. Yo pienso que estamos llegando a muchas conclusiones, y Dios quiera que los ministros, los pastores que están escuchando este podcast entiendan la importancia que tienen estos ministerios para que podamos hacer el trabajo y entonces la iglesia pueda caminar en la senda de Dios. Si esto no ocurre, la iglesia se va a desviar. Lamentablemente es la realidad. No sé si Pastor Horacio tiene algo que agregar. No. Ok. Bueno, seguimos entonces al segundo punto esta noche de lo que estamos aquí trabajando. Gloria a Dios. El segundo punto es: estamos llevando a la gente a la fe en Jesucristo como el Salvador. Estamos llevando a la gente a la fe en Jesucristo como el Salvador. La Biblia enseña que Jesús es el único camino hacia Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí. Y su sacrificio y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La fe en Jesús y su sacrificio en la cruz es el fundamento de la salvación que restaura nuestra relación con Dios y nos guía en su camino. Creer en Jesús significa confiar en Él para salvación y aceptar su liderazgo y enseñanza en nuestra vida. Básicamente este texto está hablando de esa dependencia en Jesús que nos va a llevar a esa eternidad. Muchos de nosotros pues amamos esa vida eterna, soñamos con la vida eterna y desde luego queremos abrazar que esa eternidad pueda estar en nuestra vida. Pero ¿hasta dónde, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, será que estamos afianzados en esa salvación y no simplemente que sea un ideal, como muchas personas dicen, no, yo soy salvo, pero hay un fundamento real de salvación? Hay esa certeza de la salvación debido a una conducta que tenga que estar relacionada con la verdad de Dios. Realmente hay fruto en el pueblo de Dios. Realmente la gente está en el camino o está en una religión. La gente está en unos ideales o está en la verdad. La gente está en la carne o está en la vida de Dios. Entonces yo creo que esto es digno de ser analizado, Pastor Horacio. Oh, se le fue otra vez. Se le fue otra vez la voz. Oh. Bueno, Pastor Corneli, ¿me ayuda entonces? Claro que sí. Mientras a Horacio. Claro que sí, claro que sí. Tal vez hemos cometido un error por un problema de traducción de las Sagradas Escrituras al castellano, al español. Cuando se traduce del hebreo ahí en Alejandría, la Biblia de los 70, la Septuaginta, se traduce al griego, y después del griego a otros idiomas, al alemán, con Lutero, al inglés, la King James, o al castellano, la que usamos nosotros, la Reina Valera. Hay palabras en hebreo que no tienen una traducción directa, porque son palabras que son muy abarcativas, son muy profundas, son muy amplias, como la palabra que se traduce como arrepentimiento o la palabra que se traduce como fe, como lo menciona Romanos, refiriéndose al Antiguo Testamento, más el justo por la fe vivirá. Pero esa palabra fe en hebreo se confunde con una creencia. Fe en la Biblia no significa creencia. La palabra en hebreo es emuná, y emuná no significa creencia. La palabra en hebreo para decir creencia es bitajón. Bitajón significa creencia. Emuná no significa creencia. Emuná, lo que está traducido como fe, justo por la fe vivirá, y todas las veces que hablamos de fe, es la palabra emuná, que significa una fe comprometida con quien nos redimió, con quien dio su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario, se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces eso implica en mí una lealtad, una fidelidad, un compromiso, creencia también, obviamente. Voy a creer en todos los milagros, en todos los dones, voy a creer en todo. Pero la verdad que la palabra que estamos traduciendo como fe es mucho más que creencia. Es lealtad, compromiso, fidelidad a nuestro Redentor. Entonces, cuando leemos la Biblia, más el justo por la emuná vivirá,
Ya sabemos cómo debemos vivir en una emuná a nuestro Redentor, en un compromiso. Y ya no es solamente voy a creer en los milagros, sino que voy a tener que aceptar que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Se terminó el libre albedrío. El libre albedrío era cuando estaba en el mundo y tenía libre albedrío. Podía decir, ahora soy esclavo de Jesucristo, soy siervo de Jesucristo. No hay más libre albedrío en el reino de Dios. Tengo un compromiso para caminar tomado de su mano. Y cuando empecemos a enseñarlo a esto a la gente que recibe a Cristo en su corazón, que a partir de ahora está asumiendo un pacto, un voto, un compromiso, un convenio, un contrato. Busquemos todos los sinónimos que haya en la legislación comercial de los países. Convenio, contrato, pacto, alianza, lo que ustedes quieran, es lo que estamos asumiendo cuando hacemos esa primera oración de fe. Estamos asumiendo el compromiso que vamos a vivir de acuerdo a su palabra, en su camino, y esa es: el justo por la emuná vivirá, por la fe vivirá. Eso es muy importante que lo empecemos a enseñar de esta manera, porque si no la gente vive de cualquier manera, se convierte y vive peor que antes. Sí, porque definitivamente la fe no es una religión. La fe es la convicción de vida, de estar seguro de ese Cristo que nos ha redimido, que nos ha cambiado, y hay un compromiso. De hecho, si usted está en Cristo, usted está comprometido con Dios. Y eso es ahí donde estamos tocando esa fibra, ¿no? Hasta donde el trabajo de la iglesia es ese redescubrir del compromiso del creyente con Dios, que está pegado a la verdad, que está pegado a esa fe, a esa convicción de vida, que él respira por Dios, que él vive por Dios. Entonces, hasta dónde el creyente hoy día tiene ese fruto de fe, tiene realmente el creyente el fruto de fe en Dios, tiene el compromiso con Dios, realmente está creyendo que Dios es sustentador de su vida, o él tiene que salir a sustentarse porque no tiene la convicción de que Dios puede sustentar su vida. Entonces, lastimosamente, hay que reevaluar esta parte de ese compromiso, de esa fe, que es alguien de fe. No es una persona religiosa. Alguien de fe es alguien de la convicción de que Dios vive en él, que él vive por Dios, que él se sacrifica por Dios, que está ligado a Dios, que ha soltado el libre albedrío y dice: yo soy esclavo de Cristo, yo continúo con Cristo, Cristo es mi vida. Entonces, lastimosamente, no estamos encontrando eso. Da tristeza decirlo, pero la gran mayoría no está pegado a Dios, no está unido verdaderamente a Dios. Y hay que decirlo, porque la realidad es lo que estamos viviendo. De ahí tantos conflictos en la vida de nuestras familias, de allí tantos problemas. Yo digo que la gran mayoría de los problemas que tienen los creyentes es porque no hay una convicción en su vida de fe, porque no han creído realmente la promesa de Dios para su vida, para que puedan llevar esa vida de bendición, esa vida que Dios quiere para ellos. No sé si ya el pastor Horacio le volvió el audio. Pastor Horacio. ¿Escuchan? Sí. Yo quisiera quedarme a escuchar a Horacio Corneli. Hemos durante casi no sé cuántos años juntos y realmente da gusto escuchar, porque es una manera también de aprender, ¿no? Aún más de lo que uno conoce, escucharlo a Horacio, y me alegro profundamente que él esté aquí con nosotros y que pueda continuar con sus actividades, ¿no? A ver, yo creo que todo lo que ustedes dicen está muy lindo, es hermoso y es así. No tengo ninguna duda, es categóricamente así. Ahora vayamos a ver
¿Por qué pasan estas cosas? ¿No? ¿Dónde están los líderes de las iglesias, los enseñadores, los que tienen que dar curso a esto que estamos hablando? Hay un libro ahí que a mí me encanta, ¿no? Que es Filipenses capítulo 2, donde dice: haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a tratar de suplirlo, porque volvemos al principio, apóstol Roger, acá de lo que hablábamos en el primer punto, porque Santiago 2.17 va a decir, así también la fe, y es interesante, cuando cambiamos la palabra fe por la palabra en hebreo, emuná, la palabra de esa fe comprometida, leal, fiel. A ver, así también la emuná, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es interesante. Y volvemos al principio. ¿Dónde vamos a hacer que el creyente, el nuevo creyente, adquiera ese compromiso, esa emuná, esa convicción de voto, de pacto, de alianza con el Señor? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Volvemos a la Biblia. Siempre vamos a volver a la Biblia, siempre a la palabra. Hay algo interesante, y hablando por mi experiencia personal, porque uno pues tiene que hablar de su experiencia, porque uno es el que ha vivido. Y cuando la Biblia dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, aquí estamos juntando tres aspectos fundamentales: lo que es el camino, lo que es la verdad y la vida. Si nosotros miramos cada uno de estos elementos, pues van a constituir lo que es estar en el Señor, lo que es estar en el fruto de Dios, lo que es lo que Dios anhela y desea para nosotros. Y Horacio se pregunta, ¿dónde están los que enseñan? ¿Dónde están los que van a orientar? Pero hay que tener en cuenta algo, que el Señor dijo que nos iba a dejar al Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad. Entonces se convierte el Espíritu Santo en esa orientación para todo aquel que anhela andar en rectitud. Y yo me atrevo a ahondar un poco más, que aquí aparece la palabra yo soy el camino. Entonces la presencia de Dios en el hombre es quien le va a orientar en el camino a la verdad. Si tú te alejas de la presencia del Espíritu Santo, te desvías del camino. Entonces el Dios presente, el yo soy, se convierte en ese orientador en tu vida, el que te trae la revelación, el que te trae la verdad, el que te muestra cuál es la vida. Necesitamos entonces enseñar al creyente a esa comunión con Dios, para que entonces pueda tener la revelación de esa fe, de esa verdad, y pueda entonces caminar en el plan y el propósito que Dios quiere con su vida. Ok, ¿hay algo más, Horacio? Solamente decir que sin la obra del Espíritu Santo es imposible poner en práctica las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Si no, la Biblia nos diría, no hay justo ni en uno. Realmente todos hemos pecado, todos nos hemos apartado de la voluntad de Dios, pero ahora tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que da las instrucciones de Dios en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón, para que podamos realmente vivir una vida de santidad, porque tenemos que enseñar a vivir una vida de santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Así que, como quiera que sea, mejor que nos llenemos del Espíritu Santo para que Él nos dé la guía, la dirección, la fortaleza para caminar una nueva vida, llenos del Espíritu de Cristo, que cambiemos nuestra naturaleza adámica por la genética de Cristo, la que no tiene tendencia al pecado.
Muy interesante, para otra ocasión eso, pero es interesante. Lo que hay es material para hablar. Y aquí no se nos acaba el material. Y pues nosotros vamos a continuar con el próximo punto en esta noche. Ok. Ya llevamos casi una hora, más de una hora. Entonces, ok. Vamos a entrar en este punto. El tercer punto. Ciertamente generamos arrepentimiento y cambio de vida en las personas. Yo creo que este es un punto que amerita poner el corazón. De corazón, meditar en esto. Ciertamente generamos arrepentimiento y cambio de vida en las personas. Y a mí me da mucha tristeza que las personas no tengan un arrepentimiento genuino, un volverse del camino desviado, torcido, que estén errando al blanco, que no acierten a esa directriz de Dios para su vida. Por lo tanto, no pueden tener entonces un cambio de vida. Es triste ver personas que se acercan al camino y que están comprometidos en una congregación, pero no estamos viendo vidas cambiadas. Yo siempre he dicho, ¿dónde están los Pablos de este tiempo? ¿Dónde están los Esteban de este tiempo? ¿Dónde están las Déboras? ¿Dónde están esas mujeres anegadas, comprometidas con la fe? Personas que están en la punta de la lanza para mostrar un evangelio de poder, un evangelio de resultados, un evangelio que genere cambio, que nuestra sociedad pueda experimentar un cambio. Y cuando vemos nuestras comunidades, nuestros pueblos, cuando vemos nuestra gente, yo muchas veces le digo, Señor, ¿dónde está esa palabra que cambia las vidas? Si algunos de nosotros hemos sido cambiados por el poder de la palabra de Dios, y Dios ha dignificado nuestra vida, nos ha transformado, ¿dónde está la transformación de otras personas? Entonces lo vemos que van a las congregaciones, van y vienen, pero no estamos viendo un cambio radical en sus vidas. Si tenemos el mismo Dios, si está la misma palabra, pero ¿qué está pasando con nosotros? Entonces vamos a analizar esta parte, porque esto es preocupante. Esto es preocupante que venga Cristo y no encuentre ese grueso de almas que nosotros pensamos que deben salvarse, sino que no encontramos vidas arrepentidas, personas llenas de una religión, mas no vidas cambiadas, personas que están en las congregaciones y el pecado está ganando la batalla en sus vidas, personas que están escuchando que hay un Salvador, pero van camino a la perdición. Entonces, creo que hay que analizar con mucho detenimiento esta parte. Vamos a leer aquí. El arrepentimiento es fundamental en el camino de Dios. En Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento implica un cambio de mentalidad y de dirección, alejándose del pecado y volviéndose a Dios. Este fundamento enfatiza la importancia de una vida transformada y renovada, buscando la santidad y la obediencia a Dios. El pastor Corneli me pidió que él quería tener
un poco de espacio aquí para hablar acerca del arrepentimiento, y qué bueno que haya alguien en la conexión, alguien en las redes sociales que pueda escuchar esto que el pastor Corneli quiere compartir en esta noche. Adelante. Nuevamente estamos con un problema de traducción, primero del hebreo al griego con la Septuaginta o la Biblia de los 70 sabios de Alejandría, después la traducción al inglés y después la traducción al español. La palabra que usa la Biblia en el idioma original, el idioma hebreo, para arrepentimiento es teshuvah. Teshuvah. Ahora, quiero explicar un poquito esto, porque así como la fe no es simplemente creencia, la palabra teshuvah no es solamente la definición del diccionario en español de la Real Academia Española, que dice que es un dolor y una vergüenza. El arrepentirse es sentir dolor y vergüenza. No es así. Pero voy a empezar diciendo algo que Pablo dijo en Hechos capítulo 26, cuando se defendía ante el rey Agripa. Él dice que él le predicó a los gentiles, en el versículo 20, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. También lo vemos en Hechos capítulo 2, después de esa unción del Espíritu Santo que recibieron los 120 que estaban esperando conforme a la instrucción de Jesús. En Hechos capítulo 2, también después de la primera predicación de Pedro, la gente que se sintió compungida les dijo: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de algo tan trascendente para entrar en el reino de los cielos, que Jesús, como bien citó el apóstol el versículo de Mateo 4:17, que lo repite Marcos 1, 14 y 15, que es: después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí tenemos las dos palabras que yo les he mencionado esta noche. Arrepentíos, teshuvah. Creed, la fe, emuná. Entonces ahora estamos analizando el primer paso. El primer paso, ¿qué significa esta palabra en la Biblia? El verdadero arrepentimiento bíblico no es dolor y vergüenza por los pecados que cometí, es mucho más que eso. El verdadero arrepentimiento bíblico es la primera condición para entrar en el reino de Dios. La palabra hebrea para arrepentimiento es teshuvah, que significa literalmente retorno. Retorno. Por tanto, cuando hablamos de arrepentimiento bíblico, estamos hablando de conversión, de cambio de dirección, de retorno. ¿Retorno a dónde? Estaba alejándome de Dios toda mi vida, desde que nací, y ahora tengo una conversión, un cambio de dirección, un retorno a la casa del Padre, tal como le sucedió al hijo pródigo. Entonces, cuando hacemos este verdadero arrepentimiento bíblico, esta teshuvah, lo que hacemos es justamente ser tocados por el Espíritu Santo para cambiar de dirección, para no seguir alejándonos de Dios. Podría citarles muchísimos versículos, pero el arrepentimiento bíblico es el proceso de retornar a Dios, es la conversión bíblica, es decir, el cambio de dirección. Lo dice Oseas 14, versículos 1 y 2. Sin embargo, voy a sintetizar para no irme con demasiado tiempo. Pero la verdad es que el verdadero arrepentimiento bíblico está ejemplificado por Jesús en la parábola del hijo pródigo.
Y el verdadero arrepentimiento bíblico, la teshuvá, consiste, sí, claro, primero, dolor y vergüenza por el pecado cometido, por la lejanía mía de Dios, dolor y vergüenza. Es lo que le sucedió al hijo pródigo cuando estaba en el chiquero de los cerdos, ahí apacentando esos cerdos, y quería comer de las algarrobas, pero nadie se las daba. Y entonces él sintió dolor y vergüenza por estar lejos de la casa del Padre, por haber dilapidado el dinero del Padre, la parte de la herencia que el Padre le había dado, haberla malgastado y estar ahora en una condición que ni siquiera podía comer la comida de los cerdos. La primera condición, son seis pasos en lo que es el arrepentimiento bíblico. 6 pasos. Primero, sí, lo que dice el diccionario, dolor y vergüenza, pero no se queda ahí. Lo segundo es cesación. Cesación es dejar de hacer lo malo que estaba haciendo. Si predicamos el Evangelio como es, acá hay una condición, cesación, dejar de hacer lo malo que estaba haciendo. Es lo que hizo el hijo pródigo. Dijo, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, me levantaré. Dejó de hacer lo malo que estaba haciendo. Cesación es dejar de hacer lo malo que estaba haciendo. Tercero, confesión. Vino al Padre, el Padre lo vio llegar, lo abrazó, lo besó, y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Confesión. Es el tercer punto. El cuarto punto es pedido de perdón. Pero el punto 5 nunca lo enseñamos, nunca. El punto 5 es restitución o reparación del daño. Y ustedes dicen, pero ¿cómo voy a reparar el daño? No, el hijo pródigo lo hizo. El hijo pródigo dijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Saben lo que significa eso? Significa, tómame como un empleado, yo voy a trabajar gratis para poder devolverte el dinero tuyo que me llevé y malgasté en una provincia apartada. Eso se llama restitución, reparación del daño. Eso es lo quinto. Y sexto, hacer un voto. Hacer un voto. Un voto es una decisión, una determinación, un compromiso de no volver a hacer más lo malo que estaba haciendo. Es como hacen los chicos. Cuando un chico, uno lo reta, un niño bien pequeñito que apenas sabe hablar, uno lo reprende y el niño dice, te prometo que no lo voy a hacer más. Los niños saben cómo se arrepiente. Nosotros que somos grandes y religiosos no sabemos cómo es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento bíblico tiene estos 6 pasos. Primer paso, el dolor y vergüenza. Segundo, cesación. Tercero, confesión. Cuarto, pedido de perdón. Quinto, restitución o reparación. Y sexto, voto o decisión, determinación, compromiso de no volver a repetir lo malo que veníamos haciendo. Si nosotros cuando predicamos el Evangelio, le enseñamos que el Evangelio de Jesucristo para entrar en el reino de Dios es arrepentimiento y fe, teshuvá y emuná, entonces vamos a tener menos problemas en las iglesias, porque la gente va a saber que arrepentimiento implica todo esto que hemos hablado, y la fe implica, la verdadera fe bíblica, es caminar en un compromiso de lealtad y fidelidad al que dio la vida por cada uno de nosotros. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces decimos, bueno, la gente, pero muchas veces tendríamos que ver nosotros, si hemos predicado un evangelio bíblico o hemos predicado un evangelio para que sea más fácil ser aceptado, más fácil. Bien. Definitivamente, Pastor Corneli, usted está poniendo el dedo en la llaga, y a veces es doloroso, porque a veces, uno se da cuenta, ¿no?, que a veces hay un mensaje para tener aceptación, y muchas veces no queremos confrontar a la gente con su propia realidad para que puedan tener un cambio y alcanzar una salvación. Entonces yo digo, no hay misericordia. Hay misericordia cuando hablamos con verdad,
Hay misericordia cuando confrontamos, para que la persona realmente cambie, se renueve y realmente se arrepienta, cambie su vida y se ponga del lado de Dios, para que Dios pueda hacer esa obra maravillosa en su vida. Totalmente de acuerdo con lo que está compartiendo nuestro querido Horacio Cornelio en esta noche. Y pues estoy un poco triste porque yo quiero escuchar a Horacio y a ver cómo está ese audio, Pastor Horacio. No tiene importancia, porque yo creo que el aporte de Horacio Cornelio es fantástico, ¿no? Yo he sido su alumno desde hace muchos años, somos muy amigos y he aprendido mucho, y me gustaría que todo esto que está diciendo ahora sea escuchado por tanta gente, ¿no? Y tantos líderes fundamentalmente, ¿no? Porque los líderes no han entendido todavía si el creyente está convertido o está convencido de que ese es el camino, pero de ahí a la conversión hay un discurso muy largo, porque tenemos que caer en esto que está diciendo Horacio Cornelio, ¿no? Está diciendo tú también, Roger. Es necesario levantar la puntería en el lenguaje cuando nos acercamos a la gente. Es decir, hacemos ese discurso tan leve, yo no sé si es por desconocimiento por parte de los líderes que no conocen la situación, o que están también pensando en que no vaya a ser cuestión que la gente se me vaya de la iglesia, o todas esas cosas que suelen suceder, ¿no? Dos cosas. Es una carga de más para el que escucha. Es así que, ¿qué decías? O las dos cosas, desconocimiento y conveniencia. Sí, yo creo que, porque hoy en día ser pastor es muy fácil, ¿no? Muy fácil, levantar un pastor sin poder levantar un pastor, sí, cuando el pastor es realmente el pastor, el que va a cuidar ovejas, como hablábamos recién, las 100 ovejas, hablábamos vez pasada. Decía que ser pastor hoy, o ser líder hoy, o ministro, maestro, lo que sea, es muy fácil, porque lo que estamos enseñando es fácil de entender, es fácil de explicarlo, y resulta que detrás de eso vemos primero el árbol, pero detrás está todo el monte que no lo podemos entender, no lo podemos. De manera que lo que dice Horacio Cornelio a mí me encanta escucharlo, por eso soy muy respetuoso esta noche, trato de no pisar nada de lo que él diga, y por supuesto lo que dice Roger, hoy ha sido una reunión maravillosa, ¿no? Y esto se va a terminar ahora, pero tenemos no sé cuánto tiempo por delante para esto. Así que, Horacio, te estoy conminando a que sigas con nosotros estos días que sigamos con este tema, porque es muy claro lo que dicen. Eso, la palabra es comprometiendo. Bueno. Yo quiero dejar una pregunta. Quiero dejar una pregunta para la reflexión de toda la gente que nos está mirando a través del streaming, de los diferentes medios. Una pregunta: ¿por qué razón se fue el hijo menor de la casa del padre si el padre ya le había repartido la parte de la herencia que le correspondía? ¿Por qué razón se fue? Porque si entendemos por qué razón se fue de la casa del padre, vamos a entender cuál fue la condición bajo la cual retornó a la casa del padre. El padre le había repartido a los dos, al más grande y al más pequeño. Al más grande le dio la doble porción, la porción del primogénito. Al más chico, que es el pródigo le dio una tercera parte, que era su herencia. Ya tenía la herencia, tenía el dinero.
tenía todo lo que había pedido. ¿Por qué se fue de la casa del Padre? Simplemente porque en la casa del Padre se vive bajo las condiciones del Padre. En la casa del Padre se obedece al Padre. El Padre establece las condiciones, las costumbres, los hábitos. De la manera en que se vive en la casa del Padre, lo establece exclusivamente el Padre. Este no quiso vivir de esa manera. No podía traer prostitutas a la casa del Padre. Entonces se fue a una provincia apartada, malgastó sus bienes, como le dijo el hijo mayor al padre, con prostitutas, todo lo que vos quieras, pero ¿saben qué? Cuando él tomó la decisión de hacer teshuvá, de hacer un retorno, una conversión, un regreso, un retorno a la casa del Padre, él sabía que si volvía a la casa del Padre, ahora iba a tener que comenzar a vivir de acuerdo a las instrucciones del Padre. Esa era la condición. No había cambiado el Padre era el mismo. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia, es inmutable, es uno de sus atributos, de sus perfecciones eternas. Así que si el hijo pródigo regresó, sabía que si regresaba a la casa del Padre, a partir de ahora iba a tener que vivir de acuerdo a las normas y a las condiciones y a los mandamientos y a las instrucciones con que se vive en la casa del Padre. Eso es la iglesia, eso es el reino de Dios. No podemos seguir viviendo, la gente no puede seguir viviendo como vivía en la perdición, en el mundo, violencia doméstica, alcoholismo, vagancia para ir a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Ha nacido de nuevo no para seguir viviendo igual, sino que ha retornado a la casa del Padre y tiene que aprender a vivir de acuerdo con las normas que se vive en la casa del Padre. Eso quería decir para que se entienda la parábola del hijo pródigo, porque el hijo pródigo se fue por una razón y volvió aceptando las condiciones de su regreso. Ok, perfecto. Sí, totalmente, y pienso que esa es básicamente la razón que algunas personas no quieren someterse a las reglas de Dios para andar su vida, para no estar sujeto a las demandas de Dios. Hay aquí una sugerencia, la pastora Gloria Carta dice: interesante que el pastor Corneli nos ilustre acerca de los dones, 1 Corintios 12 y Romanos 12. Esta es una solicitud que están pidiendo. Una muy buena y muy interesante solicitud. Si ustedes me dan 2 horas, yo puedo explicarle los dones uno por uno, todos, los de 1 Corintios 12, los Romanos 12, los de 1 Corintios 14, porque el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Empieza 1 Corintios 12. Y después menciona uno por uno, que sería muy importante, pero muy importante estudiar uno por uno a qué se refieren. Y que todos son para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy importante eso. Y estos dones son dones para la edificación del cuerpo, el Espíritu Santo los da de acuerdo a la necesidad, no los da en todas las congregaciones igual, de acuerdo a la necesidad de cada congregación. Son dones que el Espíritu, como el enviado de Jesús, que es la cabeza, Jesús es la cabeza del cuerpo, y su Espíritu se mueve a través del cuerpo para la mutua edificación. No es lo mismo que los dones de Efesios 4:11. Los dones de Efesios 4:11, yo ya lo dije, son los dones que tenía Jesús y que los repartió, y son dones permanentes. Los dones de 1 Corintios 12 y los otros que menciona la hermana no son permanentes. El que profetiza en la congregación para edificación mutua esta semana no necesariamente va a profetizar la semana que viene. El que ora por un hermano para que se sane con dones de sanidades no necesariamente el mismo que va a orar por sanidad la semana que viene. El Espíritu se va a mover con libertad. Por eso les digo, es un tema
largo. Sí que lleva un par de horas, ¿eh? Sí, es cierto que analizarlo lleva un par de horas. Pandora es poquito. Bastante. Ok. Qué bendición que hayamos estado aquí. Hay personas que han estado comentando. Aquí, vamos a ver si podemos pasar algunos acá. Aquí dice Sol Ángel, dice por falta de sujeción, cuando el pastor estaba hablando acerca de que la gente no quiere someterse a las reglas que están bajo techo, falta de sujeción, es una realidad. Están solicitando repetir los 6 pasos. Bueno, Pastor Guillermo, aquí el Pastor Guillermo está pidiendo que repita los 6 pasos, pero ahí va a quedar el video. Entonces puede mirar el video nuevamente para que lo mire con detenimiento y tenga ahí esa respuesta que está solicitando. Ok. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Gracias por compartir estas verdades. Y apenas llegamos a 3 puntos y creo que el último no lo llegamos a terminar porque me gusta siempre sacar conclusiones. Y estamos tocando un punto en la cual la iglesia tiene que despertar y necesitamos sacar conclusiones. Y yo tenía la pregunta, está la pregunta latente. Está habiendo ese arrepentimiento, está habiendo un cambio de vida en las personas realmente. Creo que es una buena respuesta para decir que necesitamos enderezar el camino, que hay que enderezar el camino. Nadie quiere estar bajo reglas, la gente le gusta saltarse las reglas, quiere las bendiciones de Dios, pero no la obediencia a Dios. Entonces, algo delicado. Invito entonces al pastor Horacio Corneli para que haga la oración para terminar en este tiempo, ya que el pastor Horacio tiene algún problema con el audio. Bendito Dios, bendito Padre del cielo, bendito Padre celestial, gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu infinita gracia. Gracias por tu compasión con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por habernos considerado dignos de servirte. Gracias, Señor, es un privilegio poder ser siervos tuyos, poder transmitir tu palabra, poder transmitir la enseñanza, la revelación de tu santa palabra. Señor, te rogamos que tú bendigas a cada una de las personas que han escuchado esta transmisión y que luego verán la grabación, las grabaciones, los diferentes medios. Señor, que tu palabra llegue, tal como lo promete Jeremías 31, 33, que tú des tu palabra en nuestra mente y la escribas en nuestro corazón para que realmente seamos tu pueblo. Oh Señor, rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté imprimiendo la palabra, tu santa palabra, en cada mente y en cada corazón, dándonos tu instrucción de vida para que vivamos en una nueva vida conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Obra, Señor, poderosamente y bendice, Señor, a cada uno de los siervos que hemos estado juntos en esta transmisión. Bendice al pastor Horacio, bendice al apóstol Roger, Señor, y bendice a cada una de nuestras familias, Señor, y danos de tu unción y de tu revelación para seguir edificando tu iglesia. Te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.